Seguimos en la noche última antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, en estos preciosos tiempos, las últimas horas, los últimos minutos que el Señor Jesucristo pasaba con los suyos, cuando ya era inminente la crucifixión del Señor Jesucristo, pero su mirada, como hemos visto varias veces y hemos reiterado desde acá, estaba puesta en aquellos que Él había amado desde el principio y que los amaría hasta el fin. De tal manera que todos los conceptos que iba a vertir en ese momento, toda la enseñanza que iba a transmitir a los suyos, tenía una trascendencia particularmente importante. Normalmente se dice que aquellos que están cerca de la muerte, sus últimas palabras son consideradas como trascendentes para poder revelar lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que Jesús quería? ¿Qué es lo que Jesús estaba buscando al escoger a 12 personas, uno de los cuales nunca fue un creyente, que lo iba a traicionar, como él bien lo dijo esa noche, pero escoger a estos otros 11 con el propósito de poder propagar posteriormente un mensaje que tenía la connotación de ser un mensaje que iba a transformar la vida de la gente, que le iba a dar una nueva naturaleza, un nuevo corazón, como había dicho el profeta Ezequiel, que iba a sacar un corazón de piedra, iba a colocar un corazón de carne en su lugar, que iba a ser un mensaje, una buena nueva, que no solo tenía que ver con algo aquí en la tierra, sino con algo más allá de la muerte, inclusive con una trascendencia eterna. Por eso, cuando el Señor Jesucristo coloca su mirada en los suyos aquí en las últimas horas antes de morir, lo hace pensando en cómo prepararlos, capacitarlos suficientemente para que pudiesen enfrentar lo que iban a tener que vivir en las pocas horas que quedaba Él de vida todavía en esta tierra. Los discípulos estaban, según el versículo 1 del capítulo 14, que en el fondo es lo que da el contexto de la enseñanza de Jesús. Durante todos estos capítulos, los discípulos estaban turbados, los discípulos estaban confusos. Los pensamientos se agolpaban en ellos por las palabras de Jesús y los anuncios de Jesús que no comprendían. No alcanzaban a discernir el alcance y las implicancias de las palabras de enseñanza que salían de la boca del Señor Jesucristo, de instrucción, de guía, de dirección. No sabían comprender qué es lo que Él quería decir y hasta dónde alcanzaban las implicancias de estas palabras. Por eso su corazón estaba turbado. Jesús sabía lo que sucedía. Por esa razón busca sacarlos de esa confusión. Y la primera manera en que lo hace es afirmando su fe y su confianza en Él. Sabía que iban a necesitar una fe probada, una fe que a través de pasar por el fuego de las circunstancias difíciles que iban a vivir, pudiese ser purificada como el oro, para que finalmente, en base a esa fe, a esa confianza en Jesús, pudiesen enfrentar todo lo que venía a continuación en sus vidas, hasta el último momento que iban a estar en esta tierra. Luego, en segundo lugar, mostrando el camino. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Apuntando a su propia identidad como aquel que había venido a tender un puente para todos los suyos, un puente entre el cielo y la tierra, un puente que antes no existía. En el Antiguo Testamento había, recuerden, un gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo, pero no podían traspasar ese velo. Eso es un mensaje claro. Había una separación entre el Dios santo y el hombre pecador. Y Dios estableció que uno de ellos, el sumo sacerdote, una sola vez al año podía traspasar ese velo, pero llevando la sangre de un sacrificio que implicaba que el juicio de Dios se había ejecutado en el lugar del culpable moría un animal inocente. Y esa sangre era la evidencia de ello. Solo de esa manera podían acercarse a Dios. Sin embargo, aquella persona que no lo hacía de esa manera no podía tener acceso a la presencia de Dios. Había una separación. Pero el Señor Jesucristo vino a tender un puente en ese abismo de distancia que había entre el Dios santo y el hombre pecador. Y ese puente es el mismo. Esa escalera la que soñó Jacob, ¿cierto? En el capítulo 28 de Génesis, versículo 12 en adelante, era precisamente el Señor Jesucristo. Después le dice a Natanael, desde ahora verás a los ángeles subiendo y descendiendo por el Hijo del Hombre.
Jesucristo era el que abrió el camino nuevo y vivo para que pudiese tener una relación personal el hombre con Dios, para que pudiese acercarse confiadamente al trono de la gracia, como dice el autor de Hebreos después, sin el temor de ser fulminado por la santidad de Dios. Jesucristo es el camino. Ahora, lo que Él hace entonces es tender ese puente para que todos los suyos a quienes vino a salvar accedieran a la ciudad celestial. ¿Cuál era esa? La casa de su Padre, la que recién había hablado, donde iba a preparar un lugar para cada uno de ellos e iban a tener comunión eterna con Él. De tal manera entonces que los acontecimientos que pronto se manifestarían no cambiarían en nada sus promesas y la gloriosa verdad que estarán para siempre con Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Del mismo modo que es la verdad, como dice en ese mismo contexto. Por tanto, sus palabras también son veraces. La fidelidad del Señor es lo que hace que el cumplimiento de aquello que Él había prometido esté totalmente asegurado para sus discípulos temerosos y confusos en ese momento. Tanto el anuncio de que tenía que morir en una cruz, como que Él volvería a la casa de su Padre a preparar un lugar y luego volvería por ellos por segunda vez con el fin de llevarlos con Él, eran certezas absolutas porque Él es fiel, Él es veraz. No solo eso, sino que Jesús se presenta también como la vida, como aquel quien tenía vida en sí mismo, la fuente de la verdadera vida. Por tanto, la cruz no era el fin de su vida y tampoco el fin de la esperanza para los suyos, sino una necesidad divina, la antesala de la gloria. De tal forma entonces, hermanos, que lo que nos está diciendo la palabra aquí es que la única forma de consolar el corazón de aquellos que están confusos, que no saben qué hacer, no saben para dónde van, que su camino está errado o quizás al menos confuso, no saben por dónde ir, cuál debe ser el norte de su vida, el Señor Jesucristo está diciendo: acudan a mí, yo soy el camino. No está diciendo ahí hay un camino, yo soy el camino. Yo soy la verdad, entonces confíen en mí. Yo soy la vida, entonces los que están muertos pueden tener vida en mí. Todas estas cosas evidentemente que cambiaron o debieron cambiar el momento difícil que estaban viviendo los discípulos. Sin embargo, sabemos que nosotros como seres humanos, igual como los discípulos, somos tardos para poder reaccionar. Somos tardos para poder entender, somos tardos para poder obedecer. Y aquí nosotros lo vemos en estos versículos. Al punto que el Señor no se detiene ahí en decir que Él es el camino, la verdad y la vida, sino que ahora va a decir algo relacionado con su identidad que también debiese producir un consuelo, un aliento, una fortaleza en el corazón de los suyos para poder enfrentar lo que venía. Comienza entonces a hablarle de su identidad. Veamos lo que dice allí el capítulo 14, versículos 7 al 14. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que estaba a continuación diciendo el Señor Jesucristo? No conformándose con decir que debiesen creer en Él, debiesen creer en su palabra, debiesen creer en las promesas que Él hizo y que Él volverá por segunda vez, que Él es el único camino, el puente que tiende el mismo Dios desde el cielo a la tierra para que los hombres puedan tener acceso al Dios verdadero, sino que ahora está haciendo una revelación teológica sumamente profunda.
Los judíos tenían el concepto de la divinidad de Dios como alguien muy lejano, inaccesible desde el punto de vista humano y que por su misericordia podía solamente recibir a los suyos, pero alguien distante que estaba muy arriba. Pero nunca imaginaron, jamás, quizás en sus pensamientos imaginaron que Dios podía venir y colocarse al alcance de ellos. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo esto a los discípulos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren la declaración que Jesús hace en estos momentos. Está diciendo, ¿ustedes quieren en realidad conocer quién es Dios? Bueno, yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. En palabras muy simples. Ustedes necesitan conocer al Dios verdadero. Y el Dios verdadero está delante de ustedes en este momento. Miren, las palabras son muy significativas. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero resulta que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo puede ser entonces que ahora Dios se presente delante de ellos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué forma? Y Jesús le está diciendo, esa es mi identidad. Yo soy el Dios verdadero. El que está delante de ustedes, el que estuvo 3 años y fracción con ustedes en un ministerio terrenal, el que comió con ustedes, el que habló con ustedes, el que les consoló, el que les fortaleció, el que les alimentó en momentos determinados, el que los hizo andar sobre las aguas en ciertas circunstancias, a Pedro al menos, el que se manifestó y se reveló en su esencia cuando estaban en el monte de la transfiguración, el mismo del cual ustedes dijeron, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy Dios. Eso le está diciendo Jesús. Imagínense en los oídos de un judío que no tenía ese concepto lo que tiene que haber significado para los discípulos. Si ellos estaban complicados para entender, ¿cuánto más ahora? Esta es una declaración verdaderamente alucinante. Para los griegos, los dioses del Olimpo eran invisibles. Para los judíos también, hasta el momento para los seguidores de Jesús no era diferente. Por tanto, la declaración, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. Está delante de ustedes, conversa con ustedes. Sí, el mismo Dios Todopoderoso es el que va a ir a la cruz, eso soy yo. Imagínense lo que eso implicaba en ese momento para ellos. Nosotros ahora decimos, sí, nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero han pasado 2000 años de historia del cristianismo. Nosotros decimos ahora sí, era fácil comprender que era Dios porque Él hizo obras extraordinarias que nadie más había hecho. Los discípulos fueron testigos de eso. Pero en ese momento para un discípulo era muy difícil concebir a Dios en forma humana. Es una verdadera revelación. Tiene mucha teología, mucha profundidad. Obviamente la comprensión de los discípulos era pobre todavía. No comprendieron a cabalidad lo que Jesús les estaba diciendo, más aún por su trasfondo judío. Esta era una declaración de la deidad y completa igualdad de Jesús con el Padre. Completa igualdad de Jesús con el Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Y desde ahora le conocen y le han visto. Fíjense que 3 veces se utiliza la palabra ginosco en griego, que significa un conocimiento más profundo. Y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo quiero eso, que ustedes conozcan a mi Padre, tengan una comunión, una relación. Este conocimiento es relacional, no es intelectual meramente. Esa es una de las cosas más difíciles que el creyente entienda hoy. La relación con el Señor Jesucristo es una relación vital, no es una relación intelectual meramente. Por supuesto que debemos reconocer al Señor también usando las facultades intelectuales que Él nos dio, guiados por el Espíritu Santo, de lo contrario no podríamos hacerlo. Pero no queda aquí, sino que aquí tiene que ver con un conocimiento de relación, de una comunión, de una intimidad con Dios. También a mi Padre conoceríais, tendrías una relación con ellos. Y desde ahora, dice, le han conocido, ustedes le conocen. Y visualmente, inclusive lo pueden ver. Hermanos,
esta profunda declaración teológica para los hombres comunes y corrientes, pescadores, ¿cierto? Un poco rudos, un poco brutos en cuanto a su trabajo. Ninguno de ellos tenía una capacitación teológica, ninguno de ellos había sido preparado por algún rabino judío, de tal manera que no era fácil comprender esto. Más aún, tiene que haber sido ofensivo si un rabino judío escuchaba esta declaración. ¿Quieren conocer al Padre? Yo soy el Padre. En el fondo está diciendo, yo soy de la misma esencia del Padre, no que Él era igual al Padre del punto de vista que no habían diferencia entre personas en la Trinidad, sino que Él era de la misma esencia del Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Esta declaración del Señor Jesucristo viene en momentos difíciles para los discípulos. Sin embargo, posteriormente va a ser un fundamento muy sólido sobre el cual van a basar su fe y su ministerio terrenal. Mientras estén aquí en la tierra, esos discípulos, posteriormente a esta declaración, cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que está relatado allí en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, les va a enseñar todo lo que Jesús les ha dicho. Y entonces van a comprender lo que significaban estas palabras. Pero nosotros estamos mirando hacia atrás a la cruz. Y lo que entendemos de esta palabra es que Jesús está diciendo, a Dios no le puede conocer nadie si primeramente no me conoce a mí. Esa es la implicancia. Nadie puede conocer a Dios si no me conoce a mí. Hay una relación tan profunda entre Él y el Padre que primeramente hay que conocer al Hijo, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha manifestado, no en el sentido que la segunda persona de la Trinidad sea una manifestación, sino que es la esencia misma, la plenitud, va a decir Pablo a los colosenses, de aquel que todo lo llena en todo. De tal manera, hermanos, que aquí está pasando algo tremendamente profundo. Hay una intimidad en estas palabras. Jesús nunca a la gente común y corriente, a la multitud, jamás Jesús le habló con estas palabras. Solo a sus discípulos. En un momento de intimidad como ese, les está diciendo, yo soy Dios. Esto completa su declaración hecha recientemente de que Él es el camino, porque Dios mismo no solamente es una manifestación de Dios, es Dios manifestado, que es diferente. Es Dios manifestado. Pablo, en estos textos muy conocidos por nosotros, porque hemos pasado también por ellos en más de una ocasión, dice, Él es la imagen del Dios invisible, es la imagen del Dios invisible. Jesús es el que hace conocido al Padre. Sin la evidencia del Señor Jesucristo, sin la venida del Señor Jesucristo, era imposible conocer relacionalmente al Padre. Claro, alguien va a decir, bueno, pero David conocía a Dios, bueno, Moisés conocía a Dios, Abraham conocía a Dios, sí, pero no en el sentido en que Jesús lo da a conocer. Juan es el evangelista que más apunta a la deidad de Jesús. Desde el mismo principio esto es así. Los primeros versículos del capítulo 1 al 18 es el gran prólogo de Juan. Y él cómo comienza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice que en él estaba la vida, que la vida era la luz de los hombres. Y da a entender muchas cualidades inherentes del Señor Jesucristo como Dios Todopoderoso. Jesús es la imagen del Dios invisible. Va a decir el autor de Hebreo más adelante que es la imagen que es de la misma sustancia, quiero decir, del Padre, en el capítulo 1, versículo 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo y estos escritores después que escribieron sobre Él están mostrando realmente que las palabras de Jesús aquí en Juan son palabras que posteriormente se transformaron en la teología fundamental de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles después, los escritores? Pablo, que hizo el autor de Hebreos, hablaron sobre lo que era el Señor Jesucristo, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de lo que Él mismo dijo de sí mismo. Yo soy Dios, se está diciendo aquí. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él, dice Pablo a los Colosenses. Ahora los discípulos no entendían, pero lo entenderían después cabalmente. Y sería esto lo que afirmaría sus convicciones cuando la hora más terrible vendría sobre ellos. Serían perseguidos, calumniados, encarcelados, decapitados y odiados por el mundo incrédulo por causa de su fe. Serían personas constantemente peligrando sus vidas. Todos los días que pasaba estaban asediados por la muerte. Pablo dice eso. Sin embargo, ¿qué los sostenía? ¿Qué los fortalecía? ¿Qué los animaba? ¿Y qué los llevaba a seguir adelante por ese camino duro y difícil? Su convicción de que ellos habían visto al Señor y habían tenido comunión con Él. Y ese Señor era el Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros? ¿Una declaración de principios de una denominación? ¿Lo que algunos hombres dicen que tiene que ser? ¿Qué nos sostiene a nosotros? ¿Dónde está nuestra certeza y seguridad? No es en el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios glorioso y bendito, se hizo hombre, vivió entre los hombres, tuvo comunión con hombres comunes y corrientes y luego fue a la cruz a morir en el lugar nuestro para darnos salvación y vida eterna. ¿No es eso lo que nos sostiene? Nos sostiene nuestros recursos materiales, nos sostiene nuestros títulos, la fama que podemos tener en esta tierra, nos sostiene el hecho de que la gente nos aplauda y nos diga que buenos somos. No, nos sostiene la verdad de que Jesucristo es Dios. Eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos hace distintos. Y si llega a venir sobre nosotros la persecución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vienen amenazas sobre nosotros, sobre nuestras familias, como las que pueden suscitarse, lo único que sostendrá nuestra fe y nuestras convicciones será la certeza de que seguir y servir a Jesús es servir y seguir al Dios Todopoderoso. Eso es lo único que importa. Y estos hombres sabían eso, ahora en ese momento no lo entendieron, pero Jesús sabía que esa enseñanza que Él estaba transmitiendo en ese momento sería el fundamento y el sostén de su fe en lo sucesivo. Ahora Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús recién le había dicho, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ven la confusión de sus mentes? Todavía no tenían comprensión de lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y el Señor entonces pacientemente tiene que volver a enseñarles y a reiterarles la misma verdad. Porque lo que dice en el versículo 7 se reitera en el versículo 9. Con otras palabras, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, no me has conocido. Tanto tiempo que he estado contigo y con los demás. El que me ha visto a mí, y ahora es mucho más categórico todavía, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Alguien observó, en tiempos de Jesús los creyentes estaban fascinados y oprimidos por la idea de la trascendencia de Dios y de la distancia y diferencia insalvable entre Dios y la humanidad. Jamás se le habría ocurrido pensar que podrían ver a Dios. Por eso es notable que en una forma simple y directa Jesús dijera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense que no hay dobles intenciones en las palabras de Jesús. No hay un lenguaje teológico muy difícil de comprender. No, Felipe, ¿tú me has visto? Sí, perfecto, entonces has visto al Padre.
Así de directo es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos en Jesús? En Jesús vemos a Dios, el Creador, introduciéndose en su creación, llegando a ser una criatura siendo el Creador. Vemos a Dios el Todopoderoso viniendo como un niño indefenso, ¿recuerdan? En Belén. Vemos a Dios el arquitecto de este universo trabajando con sus manos como un simple carpintero. Vemos a Dios revelándose en una forma única, inigualable y plena en un ser humano. Vemos a Dios en la forma de un hombre. Eso es lo que Jesús hace al revelar al Padre. Alguien dijo: el peligro de la fe cristiana es colocar a Jesús como una especie de Dios secundario. Pero al mismo Jesús insistía en que lo que Él decía y hacía no era producto de su propia iniciativa y capacidad, sino que lo decía y hacía el mismo Dios. Es peligroso cuando nosotros pensamos en la Trinidad de esta forma: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No. Porque nosotros inconscientemente, ¿qué estamos pensando? El Padre es superior al Hijo, el Hijo es superior al Espíritu. Pero no es así en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, iguales en honra, en gloria, en alabanza, en honor y digno de adoración. Pero el Señor Jesucristo revela al Padre de una manera singular, especial. Decíamos en la Academia Teológica que hay una revelación visualizada a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dijimos que había una revelación verbalizada a través de los 10 mandamientos. Dios dice: yo soy el Dios de Israel, y comienza a dar descripciones de lo que significa eso y cómo ellos deben comportarse en relación con ese Dios, mostrando a Jesús cuál es el estándar en que la gente debe vivir. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? La revelación de la conciencia. Recuerden que dijimos que nuestros razonamientos nos defienden o nos acusan dependiendo de esa norma que Dios colocó, que es la conciencia dentro de nosotros. Pero hay una revelación que es inigualable. Es la revelación a través de su Hijo. Esa es inigualable. Esa es la revelación final y definitiva, porque el Hijo manifiesta claramente quién es el Padre, cómo es el Padre. Jesús vino a transmitir a la humanidad el verdadero resplandor de la gloria de Dios en forma perfecta. Nadie puede igualarlo. Nadie puede dar a conocer a Dios como Jesucristo lo hizo. Por eso es que la iglesia tiene que entender esto. Durante mucho tiempo, lamentablemente, caminamos de una forma equivocada porque pusimos al hombre y sus intereses en el primer lugar en la iglesia. Y Dios era el auxiliar, el que nos estaba ayudando para cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Pero eso es humanismo, no es cristianismo. El cristianismo dice: Jesús es el primero en la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es el dueño de la iglesia y nosotros somos servidores de Él. Es al revés. Por eso, al subirnos a un púlpito no podemos dejar de hablar de Jesucristo, porque Él es la revelación, es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Yo estuve con ustedes todo el tiempo y no me conocieron. Bueno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Nadie puede dar a conocer a Dios como Jesucristo lo hizo. En segundo lugar, la incredulidad era muy fuerte también en este sentido todavía, pero no porque ellos tuvieran dureza de corazón, sino por la incomprensión principalmente de esto que Jesús estaba diciendo. Por eso en el versículo 10, a través de preguntas retóricas, está respondiendo a la pregunta de Felipe, sigue respondiendo a su pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Todavía no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjense lo que le está diciendo Jesús ahí. Hay una relación vital, una relación indivisible entre el Padre y el Hijo. Lo que dijo Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Se fijan? Hay una comunión estrecha en la
en la divinidad, en la Trinidad, y hay una relación estrecha. Y él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso tiene una profundidad extraordinaria. Más adelante va a decir algo tremendo en el capítulo 14, en el mismo capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Uf, eso es demasiado grande. Y aquí está diciendo, yo y el Padre estamos unidos vitalmente, yo estoy en él y él está en mí. Por tanto, cuando se revela Jesucristo, se revela el Padre y el Espíritu Santo. Cuando se revela el Espíritu Santo, se revela el Hijo, el Padre y el Hijo. Es decir, siempre van juntas la revelación de la divinidad. ¿No crees todavía eso, Felipe? Mire lo que dice. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo primero que está diciendo, está comprobando su identidad. Lo primero que vimos, ¿cierto?, es que el Señor Jesucristo declara su identidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora comprueba su identidad por los cuestionamientos. Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús sabía que el entendimiento de sus discípulos no era suficiente para atesorar una verdad de esta magnitud. Por eso añade 2 evidencias sobre su identidad como Dios. 2 evidencias, y la primera son sus palabras. Lo primero que dice es que sus palabras proceden del Padre, versículo 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras son las palabras del Padre, de tal manera que yo estoy revelando al Padre también en lo que yo he dicho, y lo que yo he enseñado, y lo que yo he instruido. Está diciendo que la misma palabra de Él es la palabra del Padre. ¿Y qué pasó? Cuando pensamos solo en ese concepto, ¿qué pasó con esa palabra? ¿Cuál es el poder y la capacidad que tiene esa palabra? Nada más que decir que las cosas existieran y existieron. Nada menos que decir en el principio que todo llegase a la existencia y mandar, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, dice Génesis capítulo 1, y entonces todas las cosas fueron. Como dicen los teólogos en la creación ex nihilo, es decir, de la nada. Solo por una declaración de su palabra. Imagínense lo que eso significa. El Salmo 33 está hablando sobre eso. Es una invitación a alabar y a honrar y dar la gloria al verdadero Dios. Y dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Es ahí el tema del Salmo. Pero luego dice las razones. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Jesús está diciendo, las palabras, mis palabras son las palabras del Padre, proceden de Él. Entonces créeme por lo que yo he dicho, por lo que yo he enseñado. Hermanos, nosotros en el día de hoy no tenemos a Jesús físicamente delante de nosotros como los discípulos lo tenemos. ¿Pero a quién tenemos? La palabra de Dios, y entonces tenemos a Jesús entre nosotros. No es necesario verlo físicamente a Él. Para eso tenemos su palabra. ¿Y la palabra qué dice? Que Él es Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el libro, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios,
también hay algo maravilloso en este texto, donde primeramente el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero luego en el versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, esto es lo que ocurrió realmente en el momento de la conversión. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esa es la creación. Mandó, ¿a través de qué? A través de su palabra. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la conversión. Ese es el segundo milagro que menciona allí. El primer milagro es la creación material. El segundo milagro es la creación espiritual. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. ¿Qué le dijo a Lázaro? Ya eran 4 días, ya estaba comenzando la descomposición del cuerpo ahí en el sepulcro. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y se acabó. Y Lázaro salió. ¿Qué más tuvo que hacer? No tuvo que hacer exorcismos como algunos falsos pastores por ahí. No tuvo que imponer manos y hacer una serie de cosas, rituales medios mágicos. Lo único que dijo, Lázaro, ven fuera, y el poder de su palabra levantó al que estaba muerto. Eso es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es la palabra del Padre, por tanto da evidencia de que Jesús es realmente Dios hecho hombre. ¿Qué le dijo a la tempestad? ¿Por qué se calmó la tempestad y se aquietaron las aguas? Le dijo a la tempestad que callara. Nada más que eso. Hermanos, este Dios, el Dios nuestro, el Jesús que aparece en la Biblia, es extraordinario. Es maravilloso, uno lo va conociendo cada vez más y va diciendo qué increíble, cuán grande es Jesús. Y yo tenía un concepto tan pequeño de Él. Además de ser poderosa, su palabra también son veraces. Son veraces, son absolutamente veraces. ¿Por qué? Porque proceden de aquel que es fiel y verdadero. Nunca, nunca sus palabras van a caer en el vacío. Él hace lo que quiere con su palabra. A veces no lo que nosotros queremos, pero siempre lo que Él quiere. Su palabra es veraz. Él lo que dijo se cumplió cabalmente. Más de 330 profecías referidas al Señor Jesucristo, cumplidas absolutamente. Otras profecías para cumplimiento en su segunda venida. Si Él cumplió lo anterior, es un fundamento de que va a cumplir también lo que viene. Como dijo alguien, Él dijo que iba a venir y vino. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y Él dijo que iba a volver y volverá entonces. Porque ya ha mostrado su fidelidad. Sus palabras son poderosas, pero también son fieles. Por eso es que cuando le dice a sus discípulos, tranquilos, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Estaba diciendo algo que es absolutamente cierto. Felipe, créeme por las palabras que yo le enseñé, porque las palabras no son mías, sino son del Padre que me envió. Y estas palabras verdaderas también traen consuelo al alma, son palabras consoladoras, porque vienen de un Dios que es consolador. Capítulo 14, versículo 16, 15 y 16 del mismo Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Quién era uno de los consoladores? Jesucristo. Y os daré otro consolador de la misma especie, otro consolador como yo. Y por eso son palabras que consuelan, porque vienen de Dios. Hermanos, nosotros podemos abrazarnos en un momento de tristeza, podemos decirnos muchas cosas lindas, podemos alentarnos, pero son palabras de hombre, nada más. Y quizás traen un leve consuelo porque uno dice, hay alguien que está sufriendo conmigo, y eso es bueno, pero no son suficientes para consolar el alma. Las palabras de Jesús sí son suficientes. Sí son suficientes.
La palabra de Dios en Jesús corrobora que Él y el Padre son uno y que Él, que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Esa es la primera evidencia que da el Señor Jesucristo. La segunda evidencia, versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, fíjense cómo le reitera lo mismo. De otra manera, creedme por las mismas obras. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y esto es lo segundo, son sus obras. Son sus palabras, son sus obras. Esa era la misma respuesta que Jesús le envió a Juan el Bautista, ¿recuerdan? Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahí está la gran duda de Juan. Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Miren lo que dice. Lo que oyen y ven. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ahí está la evidencia. Obras son evidencia. ¿Qué es lo que había dicho Isaías respecto al Mesías? Que los cojos iban a andar, que los ciegos iban a ver, que los muertos iban a ser resucitados. Y entonces Jesús le está diciendo a Juan: Juan, no te preocupes, tranquilo, yo soy el que había de venir, pero no se lo dijo directamente, sino se lo dijo a través de sus obras. A través de sus obras. Hermano, no sé si se les ha pasado por la cabeza alguna vez: capaz que mi fe no tenga una convicción tan grande, capaz que yo creí porque me acostumbraron a ir a la iglesia y finalmente creí. Capaz que haya una duda, una cierta duda en eso. ¿Saben? Cuando uno no duda más es cuando ve la obra de Dios hecha en uno. Porque hay evidencia de cambio y transformación que uno es imposible que lo pudiese hacer, aunque hubiese querido. Hay muchas cosas que cualquiera puede hacer, como por ejemplo imitar ciertos rituales religiosos, eso cualquiera lo puede hacer. Leer la Biblia, cualquiera lo puede hacer. Orar, cualquiera lo puede hacer en términos, digamos, del acto propiamente tal. Pero la transformación del carácter nadie lo puede hacer, solamente Jesucristo. Ahí está la obra de Dios en nosotros. Los discípulos iban a ver eso plasmado en sus propios corazones. Pedro era una persona impulsiva que iba de un lugar a otro y finalmente los 11 estaban temblando de miedo cuando el Señor Jesucristo había sido puesto en la cruz y no querían ni salir, estaban encerrados en un lugar, dice la Escritura en Juan capítulo 20. Pero el Señor Jesucristo se puso en medio de ellos y les dio un mensaje contundente, le dijo: pasa a vosotros, y luego les mostró las manos y los pies para que vieran que Él era el mismo que había sido crucificado, había muerto, para que vieran que se había levantado poderosamente entre los muertos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? El día de Pentecostés, Pedro se levantó entre todos los discípulos y dijo: esto es lo que acontece. Y cuando vemos a Pedro predicando ahí, vemos que no es el Pedro que estaba antes. ¿Qué pasó? Ahí está la obra de Dios. El Señor lo había transformado. Hermano, cuando uno ve su propia vida y mira hacia atrás retrospectivamente en lo que fue su vida, uno se da cuenta que no es el mismo. Ahora, si es el mismo, cuidado, probablemente que nunca ha llegado a Cristo. Porque la obra de Dios es progresiva, avanza. Las obras dan testimonio de que Él era el Dios Todopoderoso. ¿Quién podía tener autoridad sobre las cosas naturales? Sobre la naturaleza, solamente el creador de ella. ¿Quién podía tener autoridad sobre la muerte para dar vida? Solamente el creador de la vida. Y entonces esto estaba mostrando que efectivamente lo que Jesús dijo de sí mismo era verdad. Felipe, créeme por las palabras. Felipe, si no me crees por las palabras, créeme por las obras entonces.
Y así como los discípulos fueron a Juan y seguramente le dieron el reporte de que Jesús le había dicho esto es lo que está pasando, Juan tiene que haber dicho, las obras dan testimonio de que Él es el Mesías. Y así también las obras dan testimonio de que Él es el Dios Todopoderoso. Hermano, qué maravilla esto. Qué precioso es saber que nuestra confianza no está en una institución humana. Hay personas que se pelean y luchan por denominaciones y es muy triste eso. Hay personas que se sacan los ojos casi para poder defender creyendo que son casi los mejores ellos y no hay una denominación más grande y más perfecta que ellos. Qué triste es eso, porque eso son cuestiones de hombre. Lo más importante es que la obra de Jesús se está haciendo en nosotros. Eso permanece para siempre. Y no importa el nombre de denominación que tenga, porque nadie le va a preguntar en el cielo eso. Lo que va a preguntar es si estamos en Cristo o no. Y si Cristo está en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que nuestra relación y comunión con Cristo se exprese a través de la transformación de nuestro carácter, de cambios sustanciales en nuestra vida. No podemos echarle la culpa a la genética aquí, hermanos, cuando decimos, no, yo soy así. Y el que me quiere me acepta como soy. No, en el cristianismo no es así. Recuerden, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionará. Significan cambios, significa que la obra de Dios no la deja inconclusa, significa que los productos que entraron al principio son productos en proceso que van a ser transformados hasta que finalmente va a ser consumado en la glorificación. Significa que este cambio y este proceso va a ir avanzando, lo que es la santificación. Y eso es lo que Jesús está haciendo. La obra de Jesús en nosotros es evidente por el poder de su Espíritu transformando nuestra vida. Felipe, créeme por las palabras. De lo contrario, créeme por las obras. A nosotros nos dice eso el Señor hoy y sabemos que su palabra es poderosa y sabemos que su obra da testimonio de que Él realmente es el Hijo de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Y que creyendo en Él no solo tenemos vida eterna, sino comunión eterna con Él para siempre. ¿Cuánto aliento ha traído al corazón de sus discípulos, o hubo traído al corazón de sus discípulos en ese momento? ¿Cuánto aliento debe traer al corazón nuestro también? Pero al mismo tiempo un desafío. Veamos a Jesús como realmente es. No tratemos de figurarnos a un Jesús según nuestros conceptos subjetivos. La palabra de Dios es la única que da testimonio de Jesús en su real dimensión. Su identidad es lo que muestra quién es Él en una forma clara a través de las Escrituras. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más a Jesús. Muchas gracias, Señor, por verlo tan grande, tan excelso, tan glorioso. Muchas gracias por verlo también sentado a la diestra tuya, Padre, habiendo cumplido perfectamente con la obra que tú le diste que hiciese. Gracias por haberlo corroborado, Señor, en su identidad a través de tu palabra y a través de tu obra en Él y a través de Él. Gracias, Padre, porque un día lo trajiste a nuestra vida. Gracias porque sabemos que no es una ficción ni una leyenda, sino que es el Dios Todopoderoso, en quien descansa nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Padre, saber que podemos cerrar nuestros ojos tranquilos aquí en esta tierra, porque el glorioso Señor Jesucristo, el mismo que murió en la cruz, es el que volverá un día por nosotros también. Bendice a mis hermanos, alienta nuestros corazones, desafíanos a tener una relación más íntima, más profunda con este Señor maravilloso que es el Señor Jesucristo. En su nombre glorioso oramos en este momento. Amén.